Buenas tardes, hermanos, a todos. Bienvenidos a este tiempo de taller. Gracias al Señor, pues es un regalo poder compartirlo aquí en mi propia iglesia. Y como bien decía Moisés, tuvimos el regalo de ir con Eunice y compartir allí con las hermanas en las islas y fue un buen tiempo. Y también algo acerca del perdón hemos compartido en retiro de matrimonios en Tenerife. Y ver el fruto y ver la importancia que es un tema como el perdón. Mi oración ha sido, mientras lo preparaba, Señor, habla a nuestros corazones, así como también el Señor no deja de ministrar el mío también a través de este estudio. Le he titulado al taller El perdón, el camino a la libertad. Y no podríamos hablar de este tema, hermanos, si no fuese por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros y que hizo posible el perdón. Así que es el tema central del Evangelio. Y cuán importante en esta tarde, hermanos, que podamos entender qué es, qué nos quiere hablar el Señor acerca del perdón y cómo es el único camino, el verdadero camino a la libertad. Quiero comenzar con esta frase de Spurgeon que me gustó mucho. Dice, ser perdonado es tan dulce que la miel es insípida en comparación. Sin embargo, hay una experiencia aún más dulce y esa es perdonar. Y es así, hermanos, el perdón, aunque es doloroso, y es un proceso a veces que cuesta bastante, pero cuando lo obtienes o cuando lo recibes o cuando lo das, es una experiencia verdaderamente dulce. Y espero y le he pedido al Señor que nos permita irnos en esta tarde de aquí con ese sabor dulce de decir, Señor, esto es el perdón. Y de nuevo, os voy a pedir que ahí donde estamos cada uno podamos hablar al Señor, hablar con el Señor y pon tu corazón ahí delante del Señor. Si tienes ahí a tu esposo, a tu hija, tu hijo, a tu hermano, a quien quieres mucho ahí al lado, dale la mano, tomaros de la mano. Si estáis como familia, volvemos a repetir también lo del domingo y oremos juntos un momento que el Señor hable a nuestro corazón. Si estáis los amigos ahí, también podéis orar juntos. Y ponemos de nuevo ese tiempo en las manos del Señor, ¿vale? Señor, rogamos, Padre, rogamos que tu Espíritu se pase en medio nuestra, Señor. Dios mío, enternece nuestro corazón a las verdades de tu palabra, Señor. Visita, Señor, los corazones en esta tarde, Señor. Visítanos, haznos oidores, Señor, a tu palabra, haznos hacedores de ella, Señor. Señor, que tu dulce palabra hoy penetre en nuestro corazón, Señor, y golpee lo más profundo de nuestro ser, Señor, tu palabra, Señor. Gracias por poder acercarnos, Señor, a este tema y gracias aún más, Señor, si hoy mismo podemos ponerlo en práctica, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para comenzar, vi muy importante partir de aquí, hermanos, si es, como he titulado ese primer punto del taller, vivimos en un mundo roto.
Y es así, lo describe la palabra en Juan 16:33, cuando nuestro Señor le dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Es necesario partir de aquí. En el mundo tendremos aflicción. Y se lo dijo el Señor a sus discípulos. Y aflicción es esto, la aflicción es el dolor, es la tristeza, es la amargura, es el duelo, es la angustia, es la tribulación, es el abatimiento. Y en un mundo roto, el dolor es inevitable. Es inevitable que no suframos. Todos los que estamos aquí hemos sido heridos, hemos herido, hemos causado ofensas, se han causado ofensas, dolor sobre nuestras vidas, hemos sido tratados injustamente en algún momento, hemos tratado injustamente, ¿o no es así? El pecado nos separó del Señor, el pecado nos separó de Dios, nos hizo vulnerables al dolor, a las heridas, a la pérdida, al sufrimiento, a los conflictos. De hecho, todos los días sufrimos conflictos, todos los días tenemos que batallar y luchar con conflictos internos y con conflictos con nuestros seres queridos, conflictos en el trabajo, conflictos en la iglesia. A donde quiera que vayamos hay conflictos, porque estamos en un mundo roto y porque es inevitable que sea así. Y todos viviremos situaciones que harán un terreno fértil para que nuestro corazón se llene de falta de perdón, de resentimiento y de toda la aflicción, de todo lo que hemos leído ahora mismo, de dolor, de abatimiento, de tristeza, de amargura. Es inevitable. Y si miramos por un momento, comencé a pensar en algunos casos de la Biblia y algunos testimonios bíblicos. Tenemos el primer matrimonio roto, ¿o no es así? ¿Cuál es el primer matrimonio roto en la Biblia? Adán y Eva. La mujer que tú me dices fue ella, ¿no? Ya fue el primer conflicto, el primer matrimonio roto. El primer hombre que fue capaz de matar a su propio hermano, ¿quién fue? Caín. Cuánta envidia, cuánto egoísmo en su corazón, que se acechó sobre su propio hermano y le mató. Rebeca, ¿qué podemos pensar de aquella madre movida por favoritismos que conspiró un plan para que la primogenitura no fuera sobre el hijo que le correspondía? ¿Y qué conflicto causó eso entre Jacob y Esaú? José, un hombre vendido como esclavo, tirado a un pozo, burlado, dado por muerto. ¿En manos de quién? De sus propios hermanos. ¿Qué decir del rey David? Si podemos leer los salmos, que lo hacemos, ¿cuánto vemos ahí de su corazón? Corazón abatido, un corazón en aflicción, que se ha dolido, que ha pasado heridas, amargura, dolor en el corazón. ¿Y qué decir de Pablo? El apóstol Pablo en su propia biografía, y os voy a decir muchos textos bíblicos que si podéis ahí apuntarlos, estaría muy bien, porque todas las citas bíblicas que os voy a decir, sería tan importante, hermanos, reflexionar sobre ello, sumergirnos en esas lecturas bíblicas y decir, bueno, Señor, si tú estás ministrando mi corazón y me estás haciendo un llamado en esta tarde, en este día, yo quiero, antes quizás de dar el paso que tú me estás demandando, mirar mis apuntes e ir a cada texto bíblico. Y la palabra del Señor tiene tanto poder para obrar dentro de ti que lo hace, hermanos. Así que os animo a que apuntéis, algunos van a salir en pantalla. En 2 Corintios 11 hace la biografía el apóstol Pablo y cuenta todo lo que él sufrió. Y en muchos textos de las cartas, como en 2 Corintios 2, 5, dice él, porque la mucha tribulación y angustia del corazón, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón, os escribí con muchas lágrimas. Las cartas de Pablo fueron escritas con muchas lágrimas, con mucho abatimiento, con mucho dolor en el corazón. ¿Qué decir de los mártires en la historia del cristianismo y de aquellos misioneros que hasta día de hoy mueren a causa del evangelio? Y sabemos de algunos testimonios de misioneros, de mártires, cuánto dolor en esos corazones, hermanos, cuánto. Y en los años que llevamos de ministerio también pude pensar y recordar algunas situaciones que han golpeado mi corazón y he visto todo el tema del perdón también. Hace muchos años conocimos el testimonio de 2 hermanas en la carne viviendo, asistiendo a la misma iglesia, cuya iglesia tenía 2 puertas, y cada domingo, tras 10 años, estas 2 mujeres fueron capaces de entrar
una por una puerta, otra por otra puerta, e intentar en lo mínimo cruzarse, y así 10 años, hasta que a los 10 años, a través de un mensaje acerca del perdón, el Señor tocó sus corazones y esas mujeres lloraron frente al púlpito en arrepentimiento. Ahí fue donde hubo un abrazo, ahí hubo perdón, ahí hubo reconciliación, pero pasaron 10 años. 10 años en una iglesia, hermanos. Adulterio, abandono de esposos a sus mujeres y viceversa. Mujeres abandonando a sus esposos, yéndose con un aparente amor de su vida y dejando a su esposo con sus hijos. Pastores agraviados injustamente también por las iglesias. A partir del discipulado también he podido trabajar con jovencitas que han vivido situaciones muy difíciles. Abusos infantiles que han derivado en atracción al mismo sexo, que han derivado también en prácticas ocultistas, en el mismo suicidio, al borde del suicidio, alguna de ellas. Abuso sexual en una niña desde pequeña, llegando a quedar embarazada cuando ya tuvo su primera menstruación. ¿Cuánto dolor, hermanos? Sí. Y recuerdo ese rostro roto completamente y cómo lloró esa niña que abrazamos ya de jovencita. Cuánto dolor alimentado durante tantos años. Maltratos físicos, verbales en matrimonios. Jefes, pastores, líderes de iglesia que han abusado de su autoridad. Mujeres en el mundo de prostitución que han tocado prostitución, drogas, adulterio. Hijos rebeldes. Padres también provocando a ira. Todo esto nos habla de un mundo roto, de un mundo en aflicción, del pecado, y que es inevitable que pase todo eso en el mundo que estamos. Y personalmente, hermanos, puedo decir que la experiencia del perdón existe y que es dulce. Y la he podido ver en el propio matrimonio de mis padres, ver cómo el Señor tocó nuestras vidas un día y hubo reconciliación y hubo perdón. Y aunque pase el tiempo y aún hay que trabajar muchas cosas, pero cuando el Señor viene y te visita y te llama a perdonar, te llama a pedir perdón, es dulce la experiencia. En la propia relación de Moisés con su padre, para mí ha sido de los testimonios que más también han ministrado mi corazón. El decir, voy a pedir perdón, y esa persona, ese ofensor, no ser capaz de reconocer su parte incluso, sino justificar. Pero bueno, el ser libre el corazón y decir, yo te perdono. E incluso perdóname por no haberte evangelizado más. Perdóname por no haberte acercado más al Señor si hubiese sido posible. Y puedo aseguraros, hermanos, el poder de la palabra del Señor a través del perdón. Es real, hermanos. Y hay que llorar. Y he tenido momentos dolorosos y dulces a la vez donde, escuchando tantas situaciones de dolor, esa mujer se ha quebrado, ha llorado, su corazón ha sido quebrantado o ha tenido que dedicar un tiempo a escribir una carta o a salir corriendo a alguna joven y decir, tengo que llamar ahora mismo, tengo que llamar ahora mismo. Y cuando el alma desahoga a través del llanto y a través de la decisión de perdonar, hermanos, hay una liberación preciosa que se ve en el mismo rostro de la persona. Cuando se es libre a causa de perdonar, viene un brillo a los ojos, viene una llenura del Señor a nuestras vidas. Y es así como se experimenta el camino a la libertad, porque es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, hermanos, que seamos libres. Y en esta sala, seguro, hermanos, yo orando, digo, Dios mío, todo esto no lo encontramos en tantos lugares, pero aquí mismo, en nuestra propia iglesia, hay heridas y cicatrices profundas del alma. Hay heridas muy grandes que quizás no las vemos. Las ocultamos ahí tras una cara que intenta ser sonriente, que domingo tras domingo te abraza, te dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero luego es un corazón que está ahí sumido en tristeza. Algunas de estas heridas sí que han recibido perdón, han sido sanadas, lo recuerdas y dices, gracias, Dios mío, no tengo nada en mi corazón, pero otras sí están sangrando. Y otras están ahí a flor de piel, haciendo daño. Y a través de este taller, mi oración al Señor es que puedas elevar los ojos a aquel que sufrió aquel que pasó el mayor sufrimiento humano. Y es nuestro Señor.
aquel que solo comprende el dolor que tú puedes pasar, por muy profundo que sea. Hermanos, porque tú me puedes estar diciendo, Ángela, tú no sabes lo que yo he sufrido, tú no sabes lo que yo estoy pasando. El Señor sí lo sabe y el Señor sufrió hasta lo más profundo que un ser humano puede sufrir el dolor. Así que hoy nos recuerda, como dice Juan 16:33, y lo vimos hace un momento al comenzar, ¿no? Tendremos aflicción, pero la siguiente parte del versículo, y pero, como dice el pastor, subrayarlo, pero, aunque en medio de ese mundo roto con todo, y podríamos pasar aquí, o cada uno podría levantar la mano y decir, pues yo he pasado esto, o un familiar mío, o yo conozco este caso, en el mundo tendremos aflicción, pero grande es el Señor que nos dice, confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Yo he vencido al mundo. Y nuestro Dios, hermanos, no es indiferente a las experiencias de nuestra vida real. Él no es indiferente. Al contrario, Él quiere enseñarte el camino a la vida, a la libertad, a la sanidad de tu corazón. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de la Biblia, el supremo instrumento de Dios. Y por eso he titulado ese segundo punto, la Biblia, el instrumento de Dios. Dice Santiago 1, 22, 25, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. De manera que os engañéis a vosotros mismos, si alguno es oidor de la palabra, pero no la pone por obra. Ese es semejante al que se mira a la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero tan pronto se va, se olvida de cómo es. Santiago comparó la palabra de Dios con un espejo en el cual podemos mirarnos. Y mirar es tan precioso pensar que el Señor nos dice, te he dejado la palabra, mi palabra, como instrumento supremo, como la regla, la norma de vida para nosotros. Y pensaba también, cuando hacemos un diagnóstico por alguna enfermedad que esté latente ahí en nuestro cuerpo, algo que esté pasando, algo que estemos dudando, ¿qué tenemos que hacer? Visitar al médico. En cuanto hay un diagnóstico certero, un diagnóstico contundente, ahí es donde se sabe cuál es la medida más efectiva para poder saber qué hacer y cómo actuar, ¿no? Mis padres han tenido varias situaciones ahí de salud y a lo mejor comenzamos a decir, pues si duele ahí puede ser porque, y podemos hacer unos diagnósticos de lo que pensamos que es, ¿no? Creo que más de uno podemos caer en ello. Pero definitivamente, hasta que no se va al médico, te hacen una analítica, te dicen, tienes que hacerte una resonancia magnética, tienes que hacerte una ecografía, una radiografía, y se ve realmente lo que sucede, es ahí donde se sabe cuál es la cura, qué es lo que tienen que hacer. Si es cuestión de terapia, si es cuestión de medicina, si es cuestión de una intervención médica. ¿Verdad, Manolo? Entonces, la manera, y pensaba todo eso pensando en lo que es la palabra del Señor para nosotros, la manera de saber si tenemos fiebre es usando el termómetro. Que nos encontramos mal, que nuestro niño se encuentra mal, uy, la temperatura, pero ni con la mano podemos decir, mira, puede que sí, parece que le está subiendo la temperatura. A veces sintiendo la temperatura de la respiración, que me ha enseñado alguna mami también por ahí, o el besito, ¿no?, en la frente para saber más o menos la temperatura. Pero realmente hasta que no se le pone el termómetro al niño o no lo ponemos nosotros, no sabemos si hay fiebre realmente. Pues de la misma manera, hermanos, la Biblia es un regalo de Dios y el instrumento supremo del Señor para medir la temperatura de nuestro corazón. La palabra es lo que realmente mide cómo estamos. Y es lo que deseo y le pido al Señor que suceda en esta tarde, que cada versículo, cada pasito que vamos a ir dando del taller, te confronte a ti. Vamos poco a poco. Esto es todo casi introducción, pero cuando empecemos a profundizar, cuando tú comiences a decir, Señor, ese es el espejo y cómo me veo. Me estoy poniendo el termómetro y la temperatura parece que va elevándose. Pues es mi oración, que el Señor haga eso en ti en esta tarde. La Biblia está diseñada para que todos los mandatos, todas las promesas, todo lo que el Señor quiere para nosotros, lo podamos ver y nuestros ojos sean abiertos, hermanos. Pero no solamente eso, sino todos los mandatos, todo lo que el Señor nos habla en su palabra, el Señor quiere que la obedezcamos.
Y es lo que dice Santiago. En resumen, hasta aquí vivimos en un mundo roto. Si entendemos y vemos la importancia de todo lo que la palabra del Señor nos va a enseñar como instrumento para medir nuestro corazón, cómo estamos respecto al perdón, no podemos hablar del perdón también sin reconocer la realidad del dolor. Si nunca hubiéramos sido heridos o hubiésemos herido, causado dolor a alguien, pues no tendríamos que hablar de este tema. Pero todos vivimos situaciones dolorosas y las hemos experimentado. Todos. O las estamos viviendo, ¿verdad? Así que pasamos al tercer punto del taller y es el alto costo de la amargura. Mirar qué relación tiene el perdón, hablar del camino al perdón, de la falta de perdón, si no es a través de entender la amargura. La palabra griega traducida como amargura viene de la raíz pic. Mirar qué interesante, que significa picar o cortar. Picar o cortar viene de amargura. Y ese picar o cortar puede referirse a un objeto punzante que nos causa daño o a un corte que podemos hacernos. Entonces, dependiendo del grado también en el que nos hagamos daño, pues nos duele más, nos duele menos, el corte también que podamos causarnos en algún momento. Hay diferentes grados de dolor físico. Pues imaginaros si eso sucede físicamente, que no sé si puedes recordar ahora la última vez que te has hecho daño con algo. Un corte, un pinchazo muy, muy grande, muy fuerte que te hayas dado, un dolor muy grande, algo que os haya pasado. Lo que se siente y lo que se experimenta físicamente, o quien lo haya tenido con más profundidad, como mi padre que tuvo un accidente gravísimo en su brazo, solo él sabe el dolor y la agonía y la angustia que vivió él y vivimos todos con su accidente. Pues imaginaros si el dolor físico duele de tal forma que te deja sin aliento, que te pone de rodillas y es que no puedes hablar, o qué decir de algunas piedras en el riñón, que recientemente tuvimos la experiencia de decir, Dios mío, ¿esto duele tanto? Pues el dolor físico puede ser agonizante y puede ser terrible. Pues si eso lo llevamos al plano espiritual y del alma, imaginaros lo que siente, lo que puede sentir nuestra alma, nuestro corazón por dentro. La amargura se define como un estado de ánimo enojado y resentido que puede desarrollarse cuando sufrimos aflicción. Un estado ahí de enojo, de resentimiento, que depende del grado también de amargura y del dolor de la herida causada, ¿no? Pero no sé si puedes pensar en algún momento un dolor muy grande que hayas sufrido en el alma. ¿No lo experimentas o no lo habéis experimentado incluso físicamente? Físicamente, hormigueo hasta en las manos, te quedas sin aire. No sé, son muchas cosas que yo he llegado a vivir y lo he visto también. Así que esos dolores profundos del alma físicamente también los experimentamos y lo vamos a ver más adelante porque cómo reacciona el cuerpo. El Salmo 73, 21, versículo 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Fijaros el mismo salmista cómo habla de la amargura y lo refiere con las punzadas. Es sentir algo por dentro que te hace muchísimo daño. Algo más, un pasaje más que nos habla de la amargura es Efesios 4, 31 y dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Este pasaje es precioso, hermanos. Si aplicáramos este pasaje a nuestras vidas y obedeciéramos, estamos hablando, ¿no? La palabra nos da mandatos, nos dice cómo debemos actuar, qué debemos hacer. Pues aquí hay una orden del Señor, hermanos. Aquí hay un mandato para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es? Quítese. Que no debemos tener lugar, no debemos dar lugar, hermanos, a todo esto, a la amargura y a todo lo que le acompaña, ¿no? Todas las acciones que le acompañan. Y quiero que lo veamos rápidamente. Sí, la amargura ya lo hemos visto lo que es, pero además dice que nos quitemos. ¿Y qué es quitar? Eliminar, arrancar. No sé si alguien ha hecho algún trabajo de jardinería y ha arrancado las raíces, ¿no?
ha hecho ahí un trabajo de quitar fuertemente algo, ha eliminado, ha removido. Es quitar, eso es quitar. Y eso es lo que el Señor nos dice, quítense de vosotros. Pero no solo la amargura, sino lo que le acompaña a la amargura. ¿Qué es? La ira y el enojo. Ese resentimiento, esa hostilidad, esa furia que se desborda fácilmente bajo presión y que parece que lo inunda todo en un momento. Es solo que nos presionen y como esté nuestro corazón lleno de amargura, eso es lo que brota rápidamente, inunda, salpica, hace daño a los demás. Gritería y maledicencia o hablar con maldad, arranques de ira descontrolados, hacer sentir mal a otros, empañar la reputación, hacer daño, maledicencia, gritos, enfados, descontrol, poco dominio propio, malicia, un deseo deliberado de causar dolor, un ataque al ofensor que muestra mis sentimientos amargos y que deseo que lo pase mal, que deseo lo peor. Todo esto puede sentir nuestro corazón o incluso puede estar sintiéndolo y estás batallando con esto y pides al Señor, Señor, llévate la amargura, llévate todo esto, pero vuelve y sale a la semana, vuelve y sale a los días. Que el Señor nos ayude y nos inquiete por cómo está nuestro corazón, hermanos. Si crees que algunas de esas acciones han encontrado morada en tu corazón y lo dudas o lo piensas, sí, definitivamente, con solo lo que se ha descrito hasta aquí, yo sé que yo lucho con eso, yo sé que yo tengo bastante amargura en mi corazón y todo lo que le acompaña. Y si dudas, tan solo pregunta a un familiar, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres, a un hermano de la iglesia que tengas mucha relación. Cuando hablas, ¿qué hablas? ¿Qué muestra tu vida? ¿Qué muestran tus palabras? Mira Romanos 3:14, dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Entonces, si lo dudas, dices, bueno, a lo mejor no tanto, a lo mejor estás siendo muy insensible y la palabra misma no te es de espejo. Fácilmente pregúntale a alguien, ¿tú cómo crees que yo hablo? Cuando estoy en presión en casa, cuando hay un enfado, cuando estoy irritado, ¿qué es lo primero que sale de mí? ¿Tú crees que hay amargura? ¿Tú crees que yo lucho con la ira, con la gritería, con la maledicencia, con la malicia? Porque si es así, esto es lo que hace la amargura en nuestras vidas. Nos vuelve duros y fríos. Nos convierte en personas con quien es difícil convivir. Hermanos, y estemos atentos a lo que hace de verdad. Hace el esfuerzo de decir, Dios mío, si esto es la amargura, voy entendiendo qué es lo que el Señor quiere que quitemos de nuestra vida. Pero es que la amargura, realmente estoy entendiendo que a mí me tiene seca, a mí me tiene fría. Me ha hecho una persona que es muy difícil convivir en casa, que constantemente estoy con estos ataques que describe la palabra. Nos vuelve personas negativas que fácilmente criticamos a los demás. Nos hace rebeldes al plan del Señor, a su amor por nosotros, y con el tiempo nos destruye. Tal como un ácido corroe un envase, es lo mismo que hace la amargura en nosotros. Y mira, recordaba yo en Palma del Río, cuando estábamos en el seminario, teníamos en nuestro armario un lugar donde poníamos las cosas para el fin de semana, unas latitas, unas patatas, unas palomitas. Y fue muy curioso porque al fondo de aquel armario, al principio de curso, se quedó una lata de refresco. Y cuando terminó el curso, pues nos toca vaciar armarios, entregar la habitación. Cuando yo fui a coger la lata, la cogí y vi que estaba completamente vacía. Pero fue muy curioso porque la miré por debajo y apenas se veía corroído por lo que es la parte de abajo del refresco. Pero es que la madera había absorbido todo el refresco y se había dañado la madera. Entonces me vino esa ilustración y digo, Dios mío, esto es lo que hace la amargura en nuestro corazón, la falta de perdón, todo lo que el Señor no quiere que contenga nuestra vida. Con el tiempo nos corroe, nos hace daño y cosechamos muchas consecuencias de todo esto, hermanos. Y las consecuencias a lo mejor los está recibiendo tu esposo, tu propio matrimonio, tus hijos. Pero es que si no arreglamos esto, hermanos, nuestros propios nietos van a sufrir todas las consecuencias también de la falta de perdón y la amargura.
trae también muchos problemas físicos, y en los libros que voy a recomendar a continuación, como lo dijo Moisés, hay muchas cosas que me he basado y que estoy compartiendo de este libro, Escoja Perdonar, de Nancy Leigh DeMoss, pero también ese que también lo completa y es muy interesante, La libertad del perdón, porque es importante perdonar a otros. Es muy buen material. Y hay algún capítulo que se le dedica a ver qué efectos está teniendo la falta de perdón, la amargura, incluso en nuestro físico. Y es muy interesante, la exposición me llamaba mucho la atención porque hablaba de desórdenes crónicos, emocionales, gastrointestinales, físicos, ansiedad, depresión, problemas cardíacos, problemas musculares. Todo esto a raíz también de albergar tanta amargura en el corazón. Este rostro, se ha ido la imagen blanca, ¿verdad? No podemos hacer nada, ¿verdad? O soy yo la que estoy viéndolo. Vale. Que pensé que se estaba proyectando igual, que aquí se ve de colores. Esta imagen la tomé de ese libro de La libertad del perdón, y la verdad que me llamó la atención porque es así, hermanos, los conflictos y la amargura, acompañada con lo que describe el apóstol Pablo, se traslucen en el rostro. Hay rastros de amargura dibujados en nuestros rostros de falta de perdón. Y definitivamente el cuerpo expresa lo que siente el alma. Hermanos, es así. El cuerpo expresa lo que siente el alma. Y es muy triste si durante años nuestros rostros son así, rostros que muestran amargura, rostros que han alimentado mucha falta de perdón. Y hay una predicación que recomiendo del pastor Israel Sanz, se llama Consideración. Aquí se describe la importancia del Espíritu Santo, hermanos, morando en la vida del creyente. Consideración. Y hermanos, si eres creyente y un día el Señor visitó tu vida y la persona del Espíritu Santo mora en tu vida, y como dice la palabra, eres templo del Espíritu Santo, ¿puedes estar así? ¿Puedes estar así, hermano? Y desafortunadamente sí, os contaba el caso de aquellas dos mujeres en una iglesia, que hermanas en la carne, que no se hablaban, es que eran capaces de entrar, verse y ya está. Y la evito completamente. Creyentes, cómo estaba afligido dentro de ellas el Espíritu Santo. ¿Podemos imaginarnos por un momento? Puedes pensar ya en tu propia vida y decir, Dios mío, ¿yo qué estoy alimentando? ¿Yo qué tengo dentro de mí? Si tú moras en mi vida, si tú has enviado a la persona del Espíritu Santo a morar en mí, yo soy capaz de mantener ciertas conversaciones con tanto dolor, puedo mostrar tanta malicia, puedo mostrar tanta gritería, tanto enojo, tanto egoísmo en mi corazón cuando mora la persona del Espíritu Santo. Arrepintámonos de eso, hermanos, porque estamos afligiendo a la persona del Espíritu dentro de nosotros. Y ahora bien, me puedes decir, bueno, Ángela, la verdad es que tú no sabes mi situación ni lo que yo estoy sufriendo. Pero sea una ofensa pequeña o sea una ofensa muy grande o lo complejo que sea el asunto, las consecuencias las vivimos por no perdonar y por almacenar y llenarnos de más y más falta de perdón y de más amargura en nuestra vida. Y no es fácil. Y podemos perdonar y luego volver a coger por el cuello, o ser perdonados y volver a coger por el cuello a otro, como nos lo enseña Mateo 18, del 15 a 35, que si nos diera tiempo haríamos un pequeño taller por grupos. Y si no, estudia este pasaje en casa para el siguiente miércoles. Mateo 18, 15, 35, una parábola acerca del perdón que nos ayuda a entender las verdades acerca de ese tema. Y hasta aquí vamos viendo, y retomo de nuevo, vivimos en un mundo roto, la Biblia es el supremo instrumento de Dios, hemos visto el alto costo que trae la amargura a nuestra vida, las raíces de la amargura es el siguiente paso. Desafortunadamente nuestra sociedad está normalizando vivir con rencor y vivir en amargura.
Es que es así, lo estamos normalizando. Ya está, que nos vamos a acostumbrar a vivir y se va a convertir o se está convirtiendo en una actitud normal ante la vida. A mí me sorprende mucho, hermanos, el tiempo que estoy pudiendo compartir allí en la ludoteca y de trabajar con un grupo de niños y otro grupo de niños y ver la agresividad tan grande que pueden manejar los niños. En sus rostros con 3, con 5, con 10 años se ve tanta amargura. O sea, la mujer que os he puesto ahí, ya la vemos en los rostros de los niños medicados, porque sus padres ya no saben qué hacer con ellos. Niños que nos recomiendan, mira, ese tiempo va a estar aquí, pero cuando lo veas alterado, tráemelo porque tengo que darle su pastillita para que se tranquilice. Niños con ataques de ira, con 3, con 5 añitos, que golpean y dan unas palizas increíbles y que simplemente los coges de los brazos y le dice, ven aquí, cálmate. O simplemente cuando le atiendes, lo escuchas, ¿qué te pasa? Y lo calmas y le dices, quédate un ratito aquí y lo tratas con amor. Ese niño se ve que es lo que está necesitando. Pero es muy doloroso ver cómo está la sociedad ahora mismo y ver cuánto dolor. Y creo que la causa principal también es en los hogares lo que están viviendo cada uno de estos niños. Porque luego sales a la salita de fuera a atender a los padres y es terrible lo que se percibe allí. Es terrible. Es terrible los comentarios que hace la madre, los que hace el padre. No le digas nada. El momento de la foto, yo soy la madre. Y está el padre esperando, no, tú no. Hay unas cosas, hay una amargura, una falta de perdón, un dolor que despiadadamente estamos enseñándoselo a los niños sin importarnos la edad, sin importar cuánto dolor también están sufriendo ellos. Y es la actitud normal que está tomando esta sociedad. Así que bueno, no seamos indiferentes, por supuesto nosotros, hermanos, a este dolor, a estas heridas, a la falta de perdón. Y como dice la Biblia en Salmos 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y prueba mis pensamientos. Estamos aquí, yo te pido, hermano, hermana que estás aquí, que puedas pensar en esto. Señor, de aquí en adelante lo que nos queda ya de taller, examíname, Señor. Entiendo en el mundo en que desafortunadamente estoy viviendo. Entiendo que he sido herido. Entiendo que yo también he causado daño. Gracias por tu palabra, pero ahora a través de tu dulce palabra, llévame a examinar y conocer mi corazón. Llévame a probar mis pensamientos. Hebreos 12:15 también nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mirad lo que nos advierte aquí la palabra del Señor. Cuidado porque puede brotar alguna raíz de amargura. Y esas raíces en el corazón, ¿qué hacen? Contaminan, hacen daño, no solo a ti, sino a los demás también hacen daño, lo dice la palabra del Señor. Así que comienzo a partir de ahora con algunas preguntas confrontativas que espero que puedas pensar en ellas. ¿En algún momento se ha detenido el reloj de tu vida? ¿Piensas en algún momento en que has dicho rápidamente, viene esta imagen, viene esta situación de tanto dolor, de tanta herida? ¿En algún momento crees que se ha detenido ese reloj? ¿Recuerdas el momento en que alguien o algo te hirió, a partir de lo cual todo cambió? Quizás incluso ha sido tan profundo el dolor que recuerdas el día, la hora, la escena, circunstancias exactas de lo que has vivido. O cuando escuchas herida, ¿qué viene a tu mente? Abuso físico, abuso emocional, disfunción en el hogar, en tu matrimonio, en relación con algún familiar, tu padre, tu madre, tus hijos, un jefe, un pastor que te hirió, un líder que te hirió, una traición. No lo sé, pero no tenemos el tiempo todos para ir pensando en estas cosas, ¿verdad? Pero si estás aquí o si estás escuchando este taller también, piensa que Dios es tan suficiente y es tan soberano que te está diciendo, para un momento y reflexiona sobre esto y medita sobre esto. Y algunas preguntas más para que nos ayude a examinar nuestro corazón. Las leo lentamente.
Piensa si te identificas con alguna de estas afirmaciones. Con frecuencia, ¿recuerdas el o los incidentes que te hieren? ¿Recuerdas los incidentes que te hieren? Cuando piensas en una persona o en una situación particular, ¿todavía te sientes furioso? ¿Te remueve el corazón? ¿Te enfada solo pensar en esa persona o pensar en esa situación? Te esfuerzas mucho por no pensar en esa situación, en la persona. Intentas como acallar la mente y decir, ya está, prefiero ni pensar. Perdonar y olvidar, ¿no? A veces escuchamos rápidamente, pero ¿qué va? No puedes. Vuelve a ir cada cierto tiempo o con cierta frecuencia ese pensamiento. Tienes un deseo sutil y secreto de ver a esa persona pagar por lo que te hizo. Y es lo que hablábamos al principio. Aquí podemos estar sentados y algunos tener heridas muy profundas que no las vemos, pero que están ahí en lo profundo del corazón. Y que es tan profunda la herida, hay tanto dolor, hay tanta amargura, que es que te sorprende que tu propio corazón y tu propia mente piense o haya pensado lo peor para esa persona, incluso la muerte. Incluso la muerte. O incluso pensar en la muerte o pensar en esa persona con tanto dolor que esa persona ha muerto incluso. Y eso me ha sorprendido también mucho, escuchar relatos, escuchar historias de una falta de perdón, de un dolor tan grande hacia esa persona que incluso ya ha muerto. Al final, estás tras las rejas tú, esa persona ni existe ya. Y tú has quedado tras las rejas, tras la prisión de esa falta de perdón. Algunas más, muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón, no me importaría que algo malo le sucediera. Lo he leído antes, ¿verdad? Me doy cuenta de que con frecuencia le cuento a otros cómo me ha lastimado esa persona. Eso es muy evidente, eso evidencia mucho falta de perdón y amargura en nuestro corazón. En una conversación, quizás sin profundizar mucho, pero rápidamente deslizas hablando mal de la persona, hablando mal de tu marido, tus hijos, de aquella persona, amigo, familiar que te hizo daño, y es que me hizo, y que hay que ver esto y lo otro. Evidencia que no está bien la relación, evidencia que hay cosas que tratar. Muchas de mis conversaciones giran alrededor de esa situación. Quizás no es una persona en concreto, ha sido en alguna situación particular que te ha sucedido y tus conversaciones giran alrededor de esa situación. Cada vez que su nombre aparece o escucho, pues soy propensa a decir o propenso a decir algo negativo, más negativo, por supuesto, que positivo acerca de esa persona. Pues todo esto, si en algo te identificas, es como un termómetro, ¿recordáis el ejemplo del principio? Pues si con estas preguntas ves que va subiendo la temperatura y a muchas haces afirmación así, cuando he leído algunos rostros desde aquí, he visto que vamos sin daros cuenta y algunos, tristemente, a lo largo de todas las preguntas, se ha mantenido la cabecita moviéndose, ¿no? En otras quizás nos quedamos pensando, durante mucho tiempo lo pensé, lo viví así, gracias Señor, está muy libre mi corazón. Entonces esto es un termómetro para la temperatura de tu corazón. Y lo que sí es cierto es que cada una de esas preguntas y afirmaciones revelan si hay depósitos de amargura, falta de perdón, resentimiento en tu corazón. Incluso que te revelen a ti mismo y te sorprenda cómo puedes llegar a pensar de alguien. ¿Cómo puedes llegar a mantener ahí dentro tanto rencor, tanto odio, tanta amargura? ¿Qué sucede con estos depósitos de resentimiento y falta de perdón? Mira, cuando no perdonamos y las ofensas las alimentamos y eso está ahí en el corazón y no lo hablamos, no lo trabajamos, no lo quitamos, como dice Efesios 4, lo que sucede es que se acumulan y se infectan como un cáncer silencioso. Hay cánceres silenciosos que se van acumulando, que van creciendo. ¿Y qué sucede? Cuando hay un diagnóstico ha hecho metástasis ya. Pues qué triste si nos pasa esto en el corazón con algo, con esa falta de perdón, con esa amargura tan grande, que lo que hace es crecer, crecer y crecer con el paso del tiempo e infectarse. Y al final darte cuenta que llevas una vida entera viviendo en amargura. Podemos encontrar maneras de acallar el dolor,
de tener una apariencia de normalidad, ser sonrientes, tener nuestro grupo de amigos, nuestro WhatsApp, volver al instituto, ir a la iglesia, reír, pasarlo bien y luego volvemos a nuestro lugar secreto y ahí salen todo lo que hemos leído anteriormente. Sentimientos de culpa, de odio, de amargura, resentimientos. Vuelven esos pensamientos, vuelves a luchar con aquellas personas que te han hecho daño. Y es muy triste, pero nuestro espíritu puede sufrir en esta condición años y años, como lo hemos dicho. Y esas raíces pues van haciéndose más profundas, van atrapando más y más nuestro corazón e incluso puede anestesiar nuestros corazones. Yo pensaba, ¿cuántas veces podemos incluso aquí estar, hermanos, y levantar nuestras manos y cantar, rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad? Y puedo venir y puedo orar y levanto mis manos o simplemente entono la canción, la canto, recibo la predicación, me voy. Y dentro, ¿cómo está mi corazón? Todavía hay amargura, todavía hay falta de perdón y estoy diciéndole, Señor, echaste mi maldad al fondo del mar. Algunos casos hay manos levantadas y son corazones anestesiados. Aquellas dos mujeres que os puse el ejemplo al principio, para que suceda eso en dos personas es porque el corazón está muy anestesiado, muy insensible al perdón. Y no tenemos que vivir así. ¿O creéis que el Señor quiere que vivamos de esta manera? Hermanos, el Señor no quiere que vivamos de esta manera. Que podemos vaciar todos los depósitos que hay en nuestra vida de amargura. Sí. ¿Que debes hacerlo? Sí, por supuesto. ¿Que el Señor te quiere libre? Claro que sí. Sin importar la edad que tengas y la ofensa, lo que haya sido. Si recuerdas desde niño ya, una pequeña ofensa, un pequeño conflicto con mamá, con papá, con los amigos del colegio, con un profesor que te hizo daño, con alguien que te hirió, con un líder, con alguien de autoridad que ha hecho daño a ti, a tu familia. Y eso puede estar ahí. Y eso puede estar ahí. Y qué importante que hablemos como padres también con nuestros niños de estas cosas. Porque ellos tienen la necesidad de ser escuchados y de que les preguntemos y los confrontemos en estas cosas, hermanos. Y le digamos, ¿tú tienes algo en el corazón contra mí? ¿En algún momento te hice daño y eso no lo hablé ni he sido capaz de pedirte perdón? ¿O lo di por alto la ofensa y no hemos hablado? Y eso está echando raíces ahí desde hace mucho tiempo en tu corazón. Pues depende del grado del dolor y de la amargura que sea, puede ser un proceso más difícil que otro. Hay unos que simplemente por el valor y la falta de valentía de decir, hermano, perdóname, primo, tío, perdóname por aquella situación vivida en casa, en aquella comida, creo que lo hice mal. Pero es que tú no sabes que esa persona ha podido guardar eso y alimentarse eso como un cáncer y no poderte ver, no poderte ni escuchar la voz por algo que pasó y que a lo mejor para ti no fue tanto. Pero qué importante que el Señor nos dé la gracia para que pensemos qué hay en el corazón y qué quiere el Señor que tratemos en nuestra vida. Esta imagen me venía a mi mente en alguna consejería escuchando a una querida hermana que me compartía situaciones de dolor que ha vivido y que ha vivido hace muchos años, que eso nos puede pasar a muchos de hace años, situaciones vividas, y que cuando te las comparte parece que las hubiera vivido ayer. ¿Nos ha pasado eso? Es impresionante algunas conversaciones que empiezan a hablar, a sacar cosas del corazón a algún amigo, a algún hermano. Y es que eso hace 20 años sucedió, hace 15, hace 10. Y ahí están tan latentes, tan vivos los recuerdos que hacen que crezca. Y me venía la imagen, de hecho se lo dije aquella tarde, me viene como a la imagen tu corazón lleno de nudos, lleno de raíces por todo lado. Y puede ser que alimentemos una pequeña semilla, una pequeña raíz en nuestro corazón de amargura, o incluso puede haber un bosque dentro de nuestro corazón, de tantas situaciones, de tantas heridas, de alimentar tanto todo lo vivido. Puede ser que esté lleno tu corazón y es mi deseo que puedas examinar y decir, Señor, ¿qué hay? ¿Qué tengo que examinar? ¿Qué me estás hablando tú en esta tarde, Señor? ¿Cómo puedo elegir perdonar?
Y me puedes decir, bueno, Ángela, estamos hablando de heridas grandes, heridas de hace muchos años quizás, de amargura, de falta de perdón en el corazón. Pero ¿y cuando la situación no es tan sencilla? ¿Qué podemos hacer cuando estamos viviendo bajo algunas condiciones muy complicadas como estas? ¿Qué hacer cuando el problema no es una herida del pasado, sino que continuamente se abre y sangra? Que podemos vivirlo, estarlo viviendo también. ¿Cómo manejar? ¿Cómo manejo la ira? ¿Cómo manejo la amargura cuando es producto de un acontecimiento que se repite diariamente en mi vida? ¿Cómo perdonar a alguien mientras tienes que protegerte a ti mismo o a tus hijos del daño que esa persona puede causarte? ¿Cómo manejo las imágenes, sonidos, escenas, recuerdos que reaparecen una y otra vez y se manifiestan en cualquier momento del día a causa de esa herida, a causa de ese daño? O cuando la herida no la has vivido tú y la ha vivido tu familiar más querido. Hay dos situaciones que bueno, son quizás más cerca y no soy capaz de ponerlas como ejemplo. Pero hay situaciones muy dolorosas, hermanos, muy dolorosas dentro de nuestras iglesias, nuestras familias, que tú dices, ¿cómo hace esa persona para perdonar? ¿Cómo puede quitar esa amargura? ¿Cómo puede perdonar tal ofensa, tal dolor, si es que eso es algo latente? Ha sido una traición, ha sido un dolor muy grande y que ese ofensor ni siquiera se ha arrepentido a día de hoy, sino que se mantiene. Y creo que son en el tema del perdón y de escuchar un discipulado y de ministrar el corazón, de las situaciones más difíciles de trabajar, más difíciles, cuando tú dices, Dios mío, esa persona, ¿cómo puede seguir adelante con tanto dolor? ¿Cómo puede vivir el día a día? ¿Cómo puede acostarse y decir, voy a descansar? Cuando cierras los ojos pensando en ese dolor, esa herida tan profunda, y en cuanto abres tus ojos, o en la madrugada o en la mañana siguiente, vuelve a estar esa herida, vuelve a estar esa situación ahí tan difícil de llevar. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues son heridas de gran magnitud, que tú dices, son tan grandes, mi situación es tan compleja, que existen respuestas que necesitan respuestas de la magnitud de un Dios grande. Amén. Y el perdón, hermanos, no es un método que pueda aprenderse. Yo no te puedo decir aquí de manera práctica, mira, el primer paso para el perdón es este. Haces una ficha, la llenas, hablas con alguien, comentas en qué te ha ofendido y dices te perdono. Y luego, no es un método, es una verdad que debe vivirse. Y es una verdad que tú tienes que ponerte frente al espejo de la palabra del Señor y decir, Dios mío, ayúdame, yo no puedo, pero con tu ayuda sí puedo ser libre. Nuestra esperanza consiste, hermanos, en darnos cuenta de que podemos escoger cómo enfrentamos las circunstancias de la vida. Y aquí os animo a que penséis en esto. ¿Cómo estás escogiendo? ¿Cómo estás eligiendo? ¿Cómo has elegido años atrás enfrentar las circunstancias difíciles que has pasado o que estás pasando en tu vida? ¿Cómo eliges? ¿Qué camino estás eligiendo? ¿De la indiferencia? ¿De una aparente normalidad? ¿O el Señor te está llevando a que realmente afrontes esta situación y busques solución? Y no hay otra opción, hermanos, y con esto voy terminando el taller. No hay otra opción para perdonar. No hay otra opción para pedir perdón que mirar al modelo perfecto que nos trajo el perdón y que hizo posible el perdón, nuestro Señor Jesucristo. No hay otro modelo perfecto. No podemos mirar a ningún otro lado. Por muchos libros de autoayuda acerca del perdón que podamos leer,
no nos serviría de nada si no ponemos nuestra mirada en el modelo perfecto que es Cristo y su sacrificio por nosotros. Y hablar de esta falta de perdón, de la amargura, de los pecados también de nuestra vida, avergüenza mucho, hermanos. Y si en el termómetro ese hay muchas situaciones que tú has dicho, es que yo lo pienso, es que yo lo estoy viviendo, es que yo, puede que sea mi propio esposo, mi propio hijo, pero mi propia madre, pero es que yo pienso esas cosas y yo lo miro con ira y con enfado en el corazón y me entra de todo cada vez que tengo que cruzarme con él, con ella. Y luego hay una apariencia de normalidad, ¿no? Una aparente convivencia ahí normal, pero no es así. Hay tanto ahí, hay tantos depósitos de amargura. Y quería ilustrarlo también, vino a mi mente este domingo cuando Moisés compartía en la predicación de la honra hacia los padres, lo que él decía, cuando él compartía, ¿no? de mi actitud hacia mis padres estos 20 años que nos conocemos. Y claro, yo escuchaba ahí sentada y digo, Dios mío, gracias porque es lo que he podido mostrar estos años. Pero al momento vino un quebranto ahí de decir, Dios mío, y si él tuviera que hablar aquí de aquella etapa de rebeldía, qué vergüenza, ¿no? Y bueno, menos mal luego lo dijo, porque sí tuve una etapa de rebeldía cuando comencé mis estudios en la universidad. Y bueno, lo pensé ese día y digo, gracias Señor por tu misericordia. Pero bueno, terminó la reunión y ya está. En la noche cuando íbamos en el coche, había un trayecto ahí en la carretera y nada, íbamos en el coche y desde el fondo del coche se escucha una vocecita, mamá, ¿y tú cómo deshonraste a los abuelitos? Y entonces miré el GPS y digo, bueno, gracias. Digo, aquí todavía queda media hora de camino y no puedo decir, ya vamos llegando a casa. Gracias, hermano. Estás en todo, Manolo. Muchas gracias, hermano. Y entonces, claro, intenté decir, bueno, ¿qué hago? Pero bueno, tengo que responder a esta pregunta. Qué interesante que me pregunten esto. Solo que tenía que responderle a mis hijos, luego venían mis padres y al lado tenía Moisés. Entonces, bueno, fue muy bonito porque poner al descubierto mi rebeldía de esos 3 años, con los detalles que pude hacerlo ahí en el camino, pero les dije que sí, que hubo un tiempo donde me convertí en una hija rebelde, una hija mentirosa, una hija capaz de tomar decisiones de las que me arrepentiría y por el resto de mi vida y que dejarían cicatrices también en mi vida, ¿no? Y también tuve la oportunidad de hablarles y decir, mira, creo que también ahí les faltó mano dura en algunos momentos a mis padres, mayor disciplina, todo lo que hablaba de la predicación Moisés, el castigo, la disciplina, no importa con la edad que yo tenía, que eran ya 18 años, pero es que vivía bajo la cobertura de ellos y fui rebelde y hice las cosas a mi manera y les hice sufrir también y sufrieron consecuencias también de esa etapa de rebeldía. Y bueno, bendita misericordia del Señor, que fue como terminé mi conversación. Gracias al Señor que en un momento se presentó en medio de esa rebeldía, que además no fue que el Señor se presentara en mi vida. Él se había presentado con 11 años y lo que yo había tenido era una etapa de decadencia espiritual. Menguó tanto el Espíritu Santo y cuando redactaba todo el taller, hermanos, digo, bueno, mi rostro quizás no es el de esta mujer, pero mi rostro era de pecado y habitando el Espíritu Santo dentro de mí. Señor, qué vergüenza. ¿Cómo te he afligido tantos años, Señor? ¿Qué capacidad tenemos de dejar deslizar nuestro corazón en los deseos de nuestro corazón, en la rebeldía de nuestro corazón, sin darnos cuenta que le estamos haciendo daño a la persona del Espíritu Santo dentro de nosotros? Y en una de estas tardes, preparando el taller, pues digo, bueno, Señora, algunos talleres, algunos libros sobre el perdón invitan a que se escriba una carta o se haga una lista de 3 columnas de qué persona te viene a la mente, qué ofensa, cómo has actuado, cómo deberías perdonar. Y yo tomé un folio en blanco y quería comenzar a escribir, Señor, qué falta de perdón, qué amargura, qué ha quedado lugar, qué pecados también di lugar. Y fue tan bonito ver que tan pronto puse el bolígrafo sobre el folio, fue decir gracias. Señor, he de reconocer mis faltas, pero gracias por tu perdón.
y tu perdón cuando esto pasó y cuando fui niña y cuando fui joven. Y un momento en la lista que me quedé en dar la espalda a mi fe. Señor, perdón por darte la espalda, ya siendo creyente. Le di la espalda al Salvador de mi vida. Hermanos, somos capaces de darle la espalda a aquel que murió en la cruz por nosotros y decir, lo siento, pero ahora deseo seguir mi camino y deseo seguir los deseos de mi sucio corazón. Y me sentí y recordé como Pedro, que negó, que fue capaz de negar a nuestro Señor. Yo fui capaz de negarlo muchas veces. Qué vergüenza, Señor. Y continué algunas cosas más que pude escribir. Y esta es una ilustración junto con esa palabra en Colosenses 2, 13, 14. Dice, y a vosotros estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El folio que yo pude hacer, que eso podría ser por lado y lado, podríamos aquí, si entregáramos folios, podríamos tardar un buen rato aquí escribiendo nuestras faltas delante del Señor que hemos tenido, ¿no? Pero lo que nos dice la palabra es que todas y cada una de estas faltas y de nuestra falta de perdón y de nuestra amargura y de todo el daño que le hemos hecho al Señor, nos dice la palabra, clavándola en la cruz, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos. Somos culpables. Todos los pecados que hemos hecho en nuestras vidas, hermanos, eso ha sido contra el Señor. Hemos pecado deliberadamente contra el Señor. Quizás algunos estáis pecando deliberadamente, practicando el pecado. Cuando estás escuchando esto domingo tras domingo, anuló el acta de decretos que había contra ti, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y es maravilloso porque el Señor lo que hace, es decir, todos tus pecados, cada uno de tus pecados, han quedado borrados para siempre. Han quedado eliminados para siempre. Tú me das un folio lleno de tus faltas, yo te lo cambio por un folio en blanco, donde cuando te pones a escribir solamente dices, gracias Señor por tu misericordia. Gracias porque mis pecados pasados, presentes, futuros en ti han sido perdonados. Y ese perdón que recibimos de parte del Señor es permanente, es completo, es incondicional, es para siempre, es inmerecido. Es completamente inmerecido todo el perdón del Señor a nuestras vidas y a cada una de nuestras faltas. Su gracia es mayor. Y perdonar en hebreo y en griego significa esto: llevarse lejos, enterrar, cubrir, reconciliar, pasar por alto, enviar lejos, restaurar con la gracia. Esto es perdonar y esto es lo que ha hecho el Señor en la cruz por nosotros. Todo nuestro pecado fue pagado en la cruz del Calvario, hermanos, todo nuestro pecado. Él murió en nuestro lugar. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Por lo tanto, el perdón es una promesa. El perdón fue posible por Cristo. Una decisión deliberada de enfrentar el pecado de otro eliminándolo. El Señor enfrentó mi pecado, tu pecado, se dio por nuestro pecado, se puso en nuestro lugar y lo eliminó. Es el corazón mismo del Evangelio. Es una dulce experiencia sobrenatural, porque perdonar es algo sobrenatural, hermanos. Cuando realmente tú perdonas, y tú miras atrás y piensas en la ofensa y piensas en ese momento que se detuvo el reloj y dices, gracias Señor, lo recuerdo como una cicatriz que tengo en el cuerpo, pero no duele, no hay amargura, no trae resentimiento, no trae odio a mi corazón. Esa es la dulce experiencia que el Señor quiere que tú y yo vivamos. Es posible en Cristo. Y me puedes preguntar, ¿cómo respondo a los que pecan en mi contra? Porque bueno, yo entiendo, mis pecados son perdonados. Yo puedo hacer este ejercicio una vez más de poner mis faltas delante del Señor, de que el Señor me perdone. Pero ¿y qué pasa cuando otros pecan en contra nuestra? El llamado a perdonar es para todos, hermanos. A los que han pecado contra nosotros, por supuesto. Ahora bien, no minimiza la seriedad de esos pecados y sus consecuencias.
no da a entender que esos pecados no merezcan castigo, no merezcan juicio. Por supuesto que lo merecen. Ahora lo veremos en el siguiente miércoles y hablaremos de este tema, pero el Señor es un juez justo, perfecto, que no se le escapa absolutamente nada. Y como hijos rebeldes, y como padres que hemos hecho daño, y como esposas, esposos, lo que hayamos hecho, si no nos hemos arrepentido, si no nos vamos a arrepentir, si nuestros padres no lo van a ver a este lado de la eternidad, delante de Dios, o esa persona que te causó tanto daño y que no lo ha pagado todavía, el Señor es un justo y perfecto juez al que todos tendremos que rendir cuenta. Todos, y nuestros ofensores también van a rendir cuenta si no se arrepienten, que es otra cosa importante en la que debemos trabajar y decir, llévame a ese punto de poder orar y bendecir mi ofensor y pedirle con todo mi corazón al Señor que lo bendiga, que esa persona que te ha causado tanto dolor conozca a Cristo, su corazón sea quebrantado y un día recibas una llamada, un día te sorprenda con una carta, con un WhatsApp, diciéndote perdóname, he conocido a Cristo y lo primero que el Señor ha traído a mi vida es tu nombre y tengo que pedirte perdón. Hermanos, si nuestro Señor, que es tan maravilloso, no nos pediría hacer algo para lo cual no nos ha capacitado para hacerlo. El poder que mora en nosotros, el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros nos da la capacidad para perdonarlo todo. La ofensa pequeña, solamente la ofensa pequeña, no, la ofensa grande, la situación más dolorosa, lo que se haya causado contra nosotros, todo el Señor nos da la capacidad de perdonarlo. Dice Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo nos perdonó el Señor? Hermanos, ¿cómo nos perdonó Cristo? Llevando el acta de todos nuestros pecados a la cruz y diciendo, eliminado, no tengo nada en contra tuya. Entonces, si es la manera como Cristo nos ha perdonado, es como nos pide que lo hagamos nosotros. Es un perdón vertical, pero a la vez horizontal. Y nuestro llamado es perdonar a aquellos que nos ofenden también. El mismo poder, y esto es muy interesante entenderlo, hermanos, el mismo poder que resucitó a nuestro Señor de la muerte, ¿cuánto poder? Es el mismo poder que habita en nuestra vida para perdonar. Amén. El mismo poder que resucitó a Cristo de la muerte es el mismo poder que opera en ti y en mí a través de la persona del Espíritu Santo morando en la vida del creyente para extender perdón a cualquier falta, a una ofensa pequeña, a una ofensa grande, a un bosque de ofensas y de falta de perdón. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros en vuestras ofensas. Cuando estemos orando, y es lo que a continuación haremos, ya que está el terreno fértil de nuestro corazón en pensar en estas situaciones de perdón, de amargura, hermano, pon en práctica, ponte delante de la palabra y no seas solo oidor, sino hacedor. Obedezcamos al Señor que nos dice, si alguno orando tiene algo contra alguno, que pida perdón para que vuestro Padre perdone vuestras ofensas. Así que somos libres para sobreponernos a cualquier situación que se haya cometido en contra nuestra. Amén, cualquier situación. Con tal poder que reside en nuestra vida, podemos perdonar y podemos también a la vez comenzar a ser instrumentos de gracia y de reconciliación. Tú no sabes lo que puede ser usado cuando tú has perdonado, cuando realmente has sido libre, cuando has experimentado eso en tu propia carne, para ir y hablar a otro, para escuchar a otro de las situaciones, por muy dolorosas que sean. Pero si tú escuchando, tú dices, si es que yo no he perdonado, si es que yo albergo amargura y dolor, ¿cómo vamos a ministrar? ¿Cómo vamos a hacer el ministerio de la reconciliación? Pues hermanos, nunca es tarde. Y si en ese tiempo el Señor ahí ha estado escudriñando tu corazón, tus pensamientos, pues pongamos en práctica esa palabra, hermanos, y pidámosle al Señor que nos haga entender que su gracia es suficiente
para cualquier situación que hayamos vivido. Y perdóname que me emocione, pero puedo pensar en algunos rostros que hay aquí y con quienes he tenido conversaciones profundas y he visto vuestro dolor y lo he llorado también quizás. Y os puedo decir que su gracia es suficiente para perdonar. Su gracia es suficiente para que seas libre de aquella situación tan dolorosa que has vivido, que estás viviendo o que puedas vivir. Porque no nos gustaría, obviamente, que nuestros hijos pasen por ninguna situación de dolor, pero la realidad es que están en un mundo caído y que pueden sufrir, que van a sufrir. Pero enseñémosles desde pequeños el poder del perdón, el poder de pasar la ofensa, de también confrontarla y de manera práctica, que eso es otra realidad también, pues lo vamos a trabajar el próximo taller. Pero bueno, hermanos, que el poder del Espíritu Santo morando en vuestras vidas, y si no mora, que sea un día de salvación también, que si a través de este taller estás entendiendo el profundo significado del Evangelio, el profundo poder del perdón a través de nuestro Señor Jesucristo, pues que le pidas al Señor un arrepentimiento genuino, que puedas hoy confesar tus pecados delante del Señor, que te hayas perdonado para poder ir y extender perdón a otros. Y si eres creyente y el Espíritu Santo habita dentro de ti, no alargues más el tiempo para seguir afligiendo al Espíritu Santo que mora dentro de ti. Sé libre, sé capaz de ir y abrazar a esa madre, a ese esposo, a ese hijo con amor, a pedir perdón, a sentirte amado, a sentirte perdonado.